Hola chicos, vamos a arrancar con otra de las operaciones de números complejos, en este caso la división. Pero antes de arrancar con la división de números complejos, vamos a ver dos temitas previos a la división. Uno es un caso particular de la multiplicación, ¿sí? Que es la multiplicación de un número complejo por su conjugado. ¿Qué sería el conjugado de un número complejo? Bueno, el número complejo se define como A más BI. El conjugado, que es este Z, si el número complejo Z, es A más BI. El conjugado de Z es A menos BI. ¿Qué quiere decir? En la misma parte real, el mismo número de la parte imaginaria, pero diferente signo. ¿Sí? Fíjense, me cambia el signo de la parte imaginaria. Y me dice que la multiplicación de un número complejo por su conjugado resulta de hacer a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Primero, el complejo sería 2 más i, 2 más 1i. Su conjugado sería 2 menos i, o sea, 2 menos 1 por i. Muy bien. ¿Cómo me dice que se resuelve? Supuestamente la resolución debería ser 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Ojo, yo acá puse menos 1 al cuadrado. Podría haber puesto 1. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que 2 al cuadrado me va a dar positivo. Eso es 4. Y menos 1 al cuadrado o 1 al cuadrado, si yo use positivo o negativo, es lo mismo. Porque me va a dar 1. ¿Sí? Recuerden que negativo elevado al cuadrado, el resultado es positivo igual. Esto me va a dar 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la multiplicación entre un complejo y su conjugado me da un número real. ¿Sí? No hay parte compleja. ¿Sí? No hay parte imaginaria. Ahora bien, ¿cómo hacemos para comprobarlo esto? Bueno, muy simple. Resolvemos esto de otra manera. ¿Sí? Utilizando el procedimiento de multiplicación que nosotros ya conocemos, ¿sí? La doble distributiva. Entonces hacemos 2 por 2, eso me da 4. 2 por menos i me da menos 2i. I por 2 me da más 2i. Y por menos i, que me da menos 1i cuadrado, o sea, más 1. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión acá? Siempre, en todos los conjugados, me queda esto, menos 2i más 2i. O, por ejemplo, menos 6i más 6i. O 7i menos 7i. Entonces, ¿qué ocurre? Esto y esto se cancela. Y lo único que me quedan son el 4 y el 1. Resultado, 5. Exactamente lo mismo que me dio aplicando la formulita. Esto, si ustedes quieren, lo pueden comprobar con un montón de ejemplos más. Pueden inventar incluso ustedes sus propios complejos con números conjugados y se fijan a ver si el procedimiento es el mismo. Por ejemplo, podrían tomar menos 4 menos 2i como número complejo y menos 4 más 2i como conjugado. Porque, ojo, el complejo no necesariamente siempre tiene que ser positivo. Puede ser negativo, ¿sí? La parte del i. ¿Qué pasa si la parte del i del complejo es negativa? La del conjugado es positiva. ¿Está? O sea que el procedimiento no me va a cambiar en cuanto a lo que es el complejo y su conjugado. Siempre va a ser la misma parte real y la parte imaginaria cambiada de signo. Si este es positivo, este es negativo. Si este es negativo, este es positivo. Ahora bien, ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Bueno, vamos a empezar a trabajar con el concepto de división. Para empezar a trabajar con el concepto de división, empezamos con el inverso del número complejo. Inverso de un complejo. Bueno, el inverso de un complejo, nosotros sabemos que el complejo es A más BI. ¿Sí? El inverso del complejo se expresa de esta manera. ¿Sí? El inverso se le pone el guioncito ese. ¿Sí? Si quieren también se podría poner z a la menos 1. También se podría poner. ¿Cómo es el inverso del complejo? De esta manera. A más B. ¿Sí?
O sea, 1 sobre A más BI. Recuerden, ¿cuál es el inverso de 2? Un medio. ¿Cuál es el inverso de, por ejemplo, 3/4, 4/3? O sea, siempre tomar el numerador y pasarlo como denominador, y el denominador, que en este caso es 1, pasarlo como numerador. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso de que yo tenga que trabajar con un ejemplo? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, ¿cómo se trabaja esto? Por ejemplo, z va a ser 2 más 3i. Sabemos que el inverso va a ser 1 sobre 2 más 3i. Bien. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Nosotros no podemos dejar expresado eso de esa manera. Recuerden lo que nosotros habíamos trabajado en, por ejemplo, cuando hemos estado usando lo que es las funciones trigonométricas, y habíamos expresado, por ejemplo, fracciones que no tenían un denominador racional, ¿sí? O en este caso real. Bueno, a mí no me puede quedar un denominador complejo. ¿Qué tengo que hacer yo con esa situación? Muy simple. Tengo que tomar el número complejo que me quedó, que es el 2 más 3i, y buscar la forma de que el denominador de ese complejo se me haga real. ¿Cuál es la forma de que ese denominador se haga real? Con lo que acabamos de ver en el tema anterior. O sea, utilizando el caso particular de la multiplicación. ¿Cuál es el caso particular? Que si yo multiplico un complejo por su conjugado, el resultado es un número real. Entonces, ¿qué hago? Yo acá tengo 2 más 3i. Listo, lo multiplico por 2 menos 3i. Pero recuerden que para mantener la expresión, ¿sí?, equivalente, ¿sí?, para no desbalancear, ¿qué pasaba en el caso de las funciones trigonométricas? Si abajo multiplicábamos por raíz de 8, por ejemplo, arriba teníamos que multiplicar por raíz de 8. ¿Sí? Denominador multiplico por 2 menos 3i, numerador tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Del lado de lo que sería el numerador me va a quedar igual, 2 menos 3i. Del lado del denominador se produce una multiplicación de un complejo por su conjugado. O sea, ¿cómo lo resuelvo? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me va a quedar 2 menos 3i en el numerador sobre, esto me da 4, y 3 al cuadrado me da 9. Así que me va a quedar 2 menos 3i sobre 13. Lo último que queda por hacer es distribuir. Me queda 2 treceavos menos 3i sobre 13. Y ahí me quedó el inverso del número complejo. ¿Sí? Bien, en el dossier que ustedes saben que con el que estamos trabajando siempre, está la comprobación de esto. ¿Cómo se comprueba que este es el inverso? Bueno, muy simple. Si yo multiplico el complejo por su inverso, el resultado me tiene que dar 1. Z por inverso de Z me tiene que dar 1. Si ustedes multiplican este numerito de acá por este numerito de acá, con todo el procedimiento ese que nosotros hicimos de las distributivas dobles y toda esa historia, el resultado tiene que dar 1. Eso es una cuestión que yo les dejo para que ustedes puedan comprobar. ¿Sí? Muy bien. Con esto hemos terminado la primer parte de división de números complejos. Después nos queda ya lo que es la división propiamente dicho, que lo dejamos para un segundo video.